Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Universo Hindú. En esta ocasión vamos a platicar acerca del dios Shiva. Shiva, junto con la diosa Kali, son de los dioses más malentendidos, malinterpretados y de los cuales abunda muchísima información falsa. Para explicar mejor quién es realmente Shiva, tenemos que dividirlo en dos partes. Una es el Shiva cósmico, es decir, la fuerza del absoluto que tiene ese comportamiento de renovador, de destructor y de al mismo tiempo de esa cualidad no vibratoria que se complementa con Shakti, con la naturaleza. Y por otra parte tenemos al Shiva personal, al yogi que vemos en las distintas representaciones de tono azul, que está con su tridente, que está meditando con los ojos cerrados e incluso tiene tres ojos. Ese es el Shiva personal. Ahora, ¿por qué se hace esta distinción? Porque el Shiva personal, lo que la mayoría ve como el dios Shiva, porque poco se habla realmente de Shiva como una fuerza. Shiva en realidad significa aquello que no es, aquello que está más allá del campo vibratorio de la creación, aquello que parece inmanifestado, y es una cualidad pues muy importante de Brahman. Por eso mucha gente, y por ejemplo dentro del Shiva Purana, a Shiva se le ve como la figura absoluta, como el más grande de todos los dioses, porque representa esa cualidad y ese aspecto no vibratorio. Y cuando hablamos del Shiva personal, de esta figura, de este avatar, porque así los conocen como en la India como avatares, tenemos avatares de Vishnu, por ejemplo, que son Krishna, Rama, que son los más conocidos, y en el caso de Shiva está este primer yogi, Adi Shankara o Adi Yogi, que en realidad esta historia nos habla de una figura con un cuerpo. No podemos decir que sea humano porque los Puranas nos dejan entrever como que Shiva en realidad vino de otro lado. En ninguno de los textos hindúes, ni Upanishads, ni los Puranas, mucho menos los Vedas, hacen referencia a de dónde provino Shiva, este Shiva personal, pero se le conoce como Shiva porque fue el primero del cual nosotros tuvimos conocimiento, que tuvo acceso a través de su asceticismo, a través de sus prácticas meditativas, a ese estado, a ese campo no vibratorio. Fue el que trascendió la materia, fue el que trascendió Shakti y se volvió uno con ese principio creativo no vibratorio. Cuando llamamos que algo no es vibratorio, quiere decir que no está manifestado. Algo que carece de vibración no puede existir. Todo lo que nosotros percibimos en la naturaleza son diferentes variedades de vibración. Nuestro cuerpo está vibrando en una frecuencia determinada, la mesa, nuestro teléfono e incluso el aire, los gases, hasta aquello que no podemos percibir como el sonido, tiene cierta vibración. Y al mismo tiempo esta creación está fundamentada en la dualidad, bueno y malo, arriba, abajo, frío, caliente, día, noche. Siempre nos vamos a encontrar que hay polos opuestos en la creación. Y aquí es donde vienen las distintas malinterpretaciones, porque si lo vamos poco a poco analizando, vemos que son muchas capas. Tenemos esta fuerza de Shiva, que es aquello que no es, que está en el campo no vibratorio, que interactúa con Shakti, con la naturaleza, para que exista la creación. Y tenemos a este Shiva personal, a este primer yogi, del cual se derivaron las prácticas del yoga, las prácticas meditativas y todo lo que nosotros conocemos ahora como el sistema yógico. Y en distintas historias que tiene Shiva, que tiene este primer yogi, se le juzga a veces como de un tanto siniestro, de malvado, de oscuro. En la mayoría de los sitios que podemos encontrar dentro de la web, vemos que inmediatamente nos dicen Shiva es el destructor, y Shiva, y nos cuentan distintas historias que hacen percibir a Shiva como una deidad pues un tanto malvada o oscura. Pero aquí se está dejando de lado que Shiva en realidad está más allá de la dualidad, está más allá del bien y mal. Por lo tanto no diferencia, no porque favorezca a los malos, sino porque para él en el campo no vibratorio no existe esta ilusión de lo que es dual. Sin embargo, Shiva entiende perfectamente el funcionamiento de Shakti, el funcionamiento de esta ley cósmica de causa y efecto.
Y al final Shiva, como está más allá, se mantiene alejado, se mantiene completamente desapegado. Y si alguien con intenciones siniestras, por ejemplo, como en múltiples historias que hay en los Puranas, llega con Shiva, practica austeridades y le pide a Shiva, por ejemplo, un arma, Shiva se la concede. Pero esa persona aún así está atada a Shakti, está atada al principio de causa y efecto, que eventualmente lo que vaya a hacer con la espada, pues va a causar su propia destrucción. Y esta es la lección que no se aprende de los Puranas, que no aprende la gente que no entiende realmente a Shiva, porque dicen, no, es que Shiva le dio un arma o bendijo a, por ejemplo, Ravana dentro del Ramayana, que Ravana se puso a practicar asceticismo durante mucho tiempo y se atrajo consigo las bendiciones de Shiva. Alguien que está sumido en la dualidad de bueno y malo dice, pues es una mala acción de Shiva, porque bendice a un demonio que se quiere pues propiamente acabar al mundo y acabar con las cualidades virtuosas y nobles. Pero lo que no vemos y no analizamos más allá es que al final de cuentas está del otro lado la otra parte del absoluto, que es Rama, que es un avatar de Vishnu, que viene a destruir a Ravana. Esta lección es fundamental. Por una parte tenemos la cualidad del absoluto, porque al final todo es el absoluto, todo es Brahman, que está más allá de la dualidad, que está más allá de la creación, que ve con ese tercer ojo, que posee cualidades específicas, que posee cualidades como la destrucción, la renovación, la fortaleza, la meditación. Y por el otro lado, otra cualidad del absoluto es la devoción, la paz, el discernimiento, la virtud. ¿Y qué pasa? Que no es que estas fuerzas choquen, simplemente se complementan. Y en este caso, Ravana, hablando del Ramayana, la bendición que Shiva le da permite que este demonio sí se fortalezca, pero lo único que eso logra va a ser enaltecer las cualidades heroicas de Rama. No es lo mismo que Rama, la encarnación de Vishnu, pelee contra otro hombre a que pelee contra alguien de la talla de Ravana, un demonio prácticamente invencible. Y al final Rama lo logra y Rama instala la virtud dentro de su reino y en el mundo por ese periodo que duró su reinado. Entonces, al final podemos entender que aquellos devotos que se acercan con Shiva y practican austeridades y practican asceticismo van a obtener las bendiciones de Shiva. Lo que haga cada quien con las bendiciones de Shiva va a estar siempre sometido a la ley de causa y efecto, sobre todo si uno nada más quiere atraer esas bendiciones en particular para beneficios materiales, para beneficios egoístas. Los rishis, por ejemplo, que son devotos de Shiva, no van con Shiva para pedirle armas o para pedirle mantras o para pedirle cosas que operan dentro de este reino de la dualidad, dentro de este cosmos de causa y efecto. Ellos van con Shiva y le dicen, ¿cómo puedo llegar al estado que tú tienes? ¿Cómo puedo trascender la materia? ¿Cómo puedo trascender la dualidad y sentarme en donde tú te sientas? ¿Cómo puedo abrir el llamado ojo de Shiva, ese tercer ojo que permite ese tipo de trascendencia? Y ahí es donde Shiva realmente se vuelca con sus devotos y les enseña las prácticas de yoga y las prácticas meditativas más avanzadas, porque el estado de Shiva, el estado de ese Shiva cósmico, el estado de aquello que no es alcanzable para todos. Entonces a Shiva lo podemos entender como que responde a distintas intenciones con su infinita variedad. Le responde a cada persona lo que está buscando. Ahora, esta parte destructora de Shiva, de este Shiva cósmico y de este Shiva personal que tienen de alguna manera encomendada lo que llamamos como la destrucción, tenemos que preguntarnos qué es realmente la destrucción. Porque aquí en Occidente nosotros vemos la destrucción como algo negativo. Pero para los hindúes, que todo funciona en ciclos, la destrucción es un proceso obligado para la renovación, para el florecimiento de una nueva forma de vida, de formas cada vez más elevadas de vida. Y en última instancia, la destrucción es un paso necesario y obligado para trascender de este universo dual al campo no vibratorio y de bienaventuranza
de Brahman, que ese, según los rishis, debe ser el objetivo de todos los hombres, destruir estas cualidades que nos atan a este universo y trascender. Entonces aquí creo que si entendemos esto podemos ver a la destrucción de una manera muy diferente. Le damos diferentes connotaciones. Ahora podemos entender que Shiva no viene a destruir el universo nada más porque sí. Eso es un proceso que eventualmente va a suceder. Sin embargo, antes de eso, podemos destruir nuestros deseos, podemos destruir nuestros malos hábitos. Y ahí está Shiva. Esa cualidad de Shiva también opera dentro de nosotros. No es que Shiva esté en algún punto del espacio lejos. Nosotros tenemos las mismas cualidades, tenemos cualidades de Vishnu, tenemos cualidades de Shiva dentro de nosotros. Nosotros utilizamos cualidades de Shiva para destruir nuestros deseos, nuestros apegos, nuestros hábitos, el deseo por experimentar placeres. Cuando alguien quiere trascender ese tipo de cosas, utiliza la fuerza de Shiva, cualidades de Shiva, para atacar esas cualidades que no queremos en nuestra vida. Cuando queremos, por ejemplo, las virtudes, cuando queremos desarrollar un comportamiento virtuoso, desarrollamos cualidades de Vishnu. Es decir, todo, de acuerdo a los textos hindúes, todo viene del mismo punto de origen que es Brahman, y a Brahman lo entendemos a través de sus diferentes fuerzas: Shiva, Vishnu, Brahma, Kali, Parvati, todas las fuerzas que describen los textos hindúes, pero estas fueron personificadas para que nuestro entendimiento pudiera comprender de lo que realmente se trata esta existencia.